El regreso de los Serfati. Isaac Serfati miraba desde la ventana de su casa en Tetuán con el sonido lejano de los rezos musulmanes mezclándose con el bullicio del zoco. Era 1860 y las tropas españolas acababan de entrar en la ciudad tras la victoria en la Guerra de África. Para muchos musulmanes era el fin de una etapa. Para algunas familias judías, como los Serfati, era una oportunidad inesperada. España ha vuelto a estas tierras. ¿Quién sabe? Tal vez podamos volver también nosotros a ella, murmuró Isaac, acariciándose la barba. Isaac hablaba un castellano antiguo pero claro. Su familia, como muchas otras sefardíes del norte de Marruecos, mantenía viva la lengua de sus antepasados expulsados de Sefarad en 1492. En casa hablaban jaquetía, un judeo-español lleno de giros curiosos y palabras árabes. Su esposa, Raquel, siempre decía: «Tenemos el corazón aquí, pero el alma sigue en Toledo». Poco después de la ocupación española de Tetuán, Isaac decidió llevar a su familia a Ceuta, un enclave que estaba bajo soberanía española desde hacía siglos. Allí, entre comerciantes, militares y viajeros, podían hacer negocios y vivir con cierta libertad religiosa, siempre que no llamaran demasiado la atención. El culto judío no era exactamente legal, pero en esos puertos del sur las autoridades hacían la vista gorda. En Ceuta, los Serfati prosperaron. Montaron un pequeño comercio de telas y especias traídas de Gibraltar y Marsella. Sus hijos aprendían a leer el hebreo en casa, pero también estudiaban historia y literatura en español. Había sinagogas ocultas, reuniones discretas y la esperanza de que las cosas cambiaran algún día. Y cambiaron. En 1868 estalló la Revolución Gloriosa. Isabel II fue derrocada y por primera vez se aprobó una constitución, la de 1869, que permitía la libertad religiosa en España. Aunque no fue fácil, esa nueva ley abrió una puerta que llevaba siglos cerrada. Judíos con pasaporte extranjero, ingleses, franceses, marroquíes, comenzaron a instalarse en ciudades como Cádiz, Sevilla y hasta en el corazón de Madrid. Un primo de Isaac, Abraham Serfati, se arriesgó a mudarse a la capital y abrió un pequeño negocio en el barrio de Chamberí. Aunque aún se respiraba un sentimiento de desconfianza en las calles, ya no corrían riesgo de ser denunciados por practicar su religión. Los Serfati no estaban solos. En esos años, otros sefardíes del norte de África, del Imperio Otomano o de Gibraltar, también buscaron una forma de volver a su antigua patria. Muchos conservaban apellidos castellanos y oraciones que empezaban con «Bendito seas tú, Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y de nuestros abuelos de Córdoba, de Toledo, de Jaén». Pero la historia daba vueltas. En 1875 volvió la monarquía con Alfonso XII y con ella regresó el conservadurismo. La Constitución de 1876 limitó de nuevo las libertades religiosas, aunque ya no hubo expulsiones ni persecuciones abiertas. Solo silencio, sospecha y paciencia. Isaac murió en 1881, con la esperanza intacta. Sus hijos siguieron su camino. Uno en Melilla, otro en Tánger, otro incluso viajó hasta París.
La familia mantenía viva su memoria sefardí, mientras en España, poco a poco, algunos intelectuales como Ángel Pulido empezaban a hablar abiertamente de los hermanos sefardíes como una parte olvidada del alma española. Era el inicio de un lento retorno, uno hecho no de triunfos ruidosos, sino de vidas discretas, como la de los Serfati, que durante siglos no dejaron de mirar hacia España con nostalgia y con fe en que algún día podrían volver, no como extranjeros, sino como lo que siempre se sintieron, hijos de Sefarat.